Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Mi nombre es Mercy Macalupú, estoy a cargo de la jefatura de postventa. Esperamos que se encuentren con salud, así como sus respectivas familias. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y de diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por ello que nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que recibimos de nuestros proveedores. Bueno, hablando de nuestras representadas, las marcas que tenemos son empresas de Estados Unidos y Europa, líderes a nivel mundial, tales como Perkin-Elmer, Milestone, Rudolph, Swan, Labtec, Rebecca, entre otras. Contamos con un amplio portafolio de productos que les brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y sobre todo en estos tiempos de cuarentena que nos corresponde afrontar. En esta oportunidad tengo el agrado de darles la bienvenida a nuestro ciclo de charlas en línea al que hemos denominado Me quedo en casa con Científica Andina, el cual hemos preparado especialmente para ustedes y esperamos que este, como otros temas que trataremos, sean de su completo interés. El día de hoy tenemos la presentación Conociendo el cromatógrafo de gases, para el cual contamos con la participación de la químico Olga Rodríguez y el ingeniero Jan Navarro. Ambos son especialistas de producto de la línea de cromatografía de gases del área de postventa y cuentan con una amplia experiencia en instrumentación analítica, en técnicas como GC, GC masas, IR, UV, análisis térmico, elemental, refractometría, polarimetría y otras líneas más. A continuación, les indicaré los lineamientos a tenerse en cuenta durante esta presentación. Se les solicita por favor colocar su nombre y apellido, lo cual pueden hacer ingresando a la parte inferior en la opción participantes y dar clic en renombrar, y ahí pueden colocar su nombre y apellido, o en su defecto en el chat pueden dejarnos también sus datos. Las consultas se enviarán por interno en el chat. Este chat lo pueden encontrar en la parte inferior también de su ventana de Zoom. Las consultas se responderán al finalizar la presentación, se responderán aquellas que tengan relación directa con el tema. Las que no o merezcan una explicación más amplia se responderán vía correo electrónico. Tenemos también la presencia de la ingeniera Patricia Colonna del área de ventas para el apoyo de la absolución de consultas que tengan que ver con esta área. Si tuvieran problemas con la recepción de la señal o el audio, los invitamos a salir y volver a ingresar a la reunión. Adicionalmente, también se les pide desactivar sus cámaras de video para tener una mejor recepción de la señal. Finalmente, se brindarán los correos de los expositores para la absolución de nuevas consultas que puedan tener. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mis compañeros. Adelante, Olga. Gracias, Mercy. Hola con todos. Mucho gusto de tenerlos en esta charla. Vamos a iniciar haciendo un fundamento acerca de la técnica de cromatografía y cromatografía de gases, para luego dar el pase al ingeniero Jan Navarro, que se encargará de hablar ampliamente sobre el instrumento que es el cromatógrafo de gases. Respecto a este fundamento, vamos a explicar primeramente qué es la cromatografía. La cromatografía es un
método técnica de separación en que la mezcla de compuestos que se encuentran en una mezcla, una muestra, van a ser separados debido a sus diferentes interacciones que hay entre la fase estacionaria y la fase móvil. Fase estacionaria es la fase que se mantiene fija y en este caso va a ser la columna cromatográfica. Y la fase móvil es el encargado de transportar la muestra a través de la columna cromatográfica. Esta técnica, su principal objetivo inicial es separar. Luego de la separación, yo voy a realizar la identificación de cada uno de mis analitos de interés. Esto lo puedo hacer a través de estándares para luego hacer la cuantificación respectiva y obtener cuánto tengo de este analito en mi muestra. Luego, bueno, vamos a explicar brevemente la historia de la cromatografía. Bueno, esta historia de la cromatografía se inició en 1905 con el descubridor de la cromatografía. Él lo que hizo fue usar una columna de carbonato de calcio para realizar la separación de pigmentos vegetales. Colocó una mezcla de pigmentos en la parte superior de la columna de carbonato de calcio y luego agregó un solvente que fue éter de petróleo. Con esto, lo que se realizó fue la separación de los diferentes pigmentos que hay en la muestra. Lo que usamos ahí fue la columna de carbonato de calcio, que es la fase estacionaria, y luego el solvente éter de petróleo que se encargó de transportar la muestra. A esto nosotros llamamos lo que es cromatografía, que literalmente es una escritura de color. Dentro del proceso cromatográfico, nosotros vamos a tener la muestra, la columna cromatográfica y la fase móvil. En este caso, va a ser a través de un flujo la fase móvil que va a pasar por la columna cromatográfica. La muestra, en este caso, la colocamos en la parte superior de la columna, o sea, de una manera gráfica. Allí hay una mezcla de dos componentes, los cuales, al ir pasando por la columna, que es lo que está marcado en amarillo, se van a separar. Esto de acuerdo a las interacciones que hay de los analitos con la fase estacionaria, que es la columna, que son llevados por un flujo de fase móvil. De esto que vamos a obtener la separación de los dos analitos que habíamos determinado gráficamente, el de color verde y color azul. Color verde, analito A, y de color azul, analito B. En primer lugar, eluyó el analito A, por eso es que en la gráfica del cromatograma sale primero, y luego el analito B. Es una representación gráfica de un proceso de cromatografía que se basa en la separación de una mezcla de compuestos. Bueno, la cromatografía de gases, ¿no? ¿Qué es la cromatografía de gases? Acá, la cromatografía de gases se basa en una separación física, ¿no? Tenemos una mezcla y la separación física de estos analitos en la columna cromatográfica es lo que nosotros, a través de un gas, que es la fase móvil, para el análisis de cromatografía de gases, la fase móvil es el gas, a esto se le llama la técnica de cromatografía de gases. Columna y fase móvil, un gas. Luego nosotros tenemos que en la separación, durante la separación de estos componentes, de estos analitos, se va a producir ciertas bandas. Acá podemos apreciar, o sea, nos hemos fijado en una banda, la que es del analito o que corresponde a la gráfica de color rojo. La mayor concentración se realiza en el centro y va a estar graficada por una curva de Gauss o pico cromatográfico. La mayor concentración está al centro y esa concentración va bajando
hasta la línea base. Bueno, ¿qué tipo de muestras pueden ser analizadas? Bueno, tenemos unas diferentes propiedades que tenemos que tener en cuenta de los compuestos a analizar, que son que los analitos de interés sean vaporizables, porque lo que va a ingresar a la columna o al sistema cromatográfico ya es en forma de gas. O sea, nosotros inyectamos y estos deben tener la capacidad de volatilizarse en el instrumento, en la entrada del instrumento, que ya más adelante le van a explicar, que es en el puerto de inyección. Ahí es donde se va a volatilizar la muestra, y otra de las propiedades es que los analitos que yo voy a estudiar tienen que ser térmicamente estables, o sea, no tienen que degradarse con la temperatura, porque si se me degradan al inicio de mi análisis, no voy a obtener las cantidades que yo puedo estar buscando, o la técnica ya no es la adecuada. Tendría yo que recurrir a otra técnica de análisis. Acá, principales que sean vaporizables en el puerto de inyección y que sean térmicamente estables. También a las muestras que no van a ser térmicamente estables, también hay un procedimiento adicional que se realiza, que es un pretratamiento, o también llamado en algunos casos la derivatización de la muestra. Lo que se hace acá es al compuesto o analito de interés, se le adiciona un grupo funcional o se cambia la estructura de la molécula para que ésta sea analizada en el cromatógrafo, la cual ya va a ser térmicamente estable y no se me va a descomponer en el puerto de inyección. En el proceso de cromatografía de gases, bueno, ya habíamos mencionado que hay una fase móvil, que va a ser la columna, y la fase estacionaria, que va a ser el gas, ¿no? Contamos con las dos fases, fase móvil, columna, y fase estacionaria, va a ser el gas. La mezcla o la muestra se encuentra en la entrada de la columna, y el gas está fluyendo a través de la columna. Con esto, los analitos van a ir interaccionando con la columna y se va a realizar la separación. Hay unas propiedades químicas para que ocurra esta interacción. Puede ser por medio de la volatilidad, o sea, los analitos de menor punto de ebullición o más volátiles son los que van a salir primero de la columna, o van a eluir primero, también es otro término. O también por la polaridad. De acuerdo a la polaridad, o sea, yo tengo una columna no polar y analito no polar, ¿no? Hay una interacción entre ellos y se va a ir produciendo la separación. Los que interaccionan más con la fase estacionaria son los que se retienen en la columna por mayor tiempo y son los que van a salir después. Y los que interaccionan menos con la fase estacionaria son los que van a salir primero o van a eluir en un menor tiempo. Otra de las propiedades también ya son referidas al sistema, porque acá va a intervenir un flujo del gas de la fase móvil, va a haber un flujo y por lo tanto también va a haber una presión en el sistema, y también por lo que se somete a un programa de temperaturas. Ahí veíamos la gráfica, en la primera gráfica, donde está la mezcla de los componentes, luego cómo esto, por sus propiedades químicas o físicas, van interaccionando con la fase estacionaria y se van a ir separando. Y así, posteriormente, ya logran su completa separación y se van a eluir, ¿no? Van a salir ya de la columna cromatográfica. Dentro de este proceso de cromatografía, los compuestos van a ir eluyendo en distintas bandas y van a ser graficados, bueno, así como se muestra en la gráfica. Ahí hay 3 compuestos que han sido separados. El tamaño de los picos o área, que luego lo vamos a usar para cuantificarlo, porque se puede cuantificar por área de pico o también por altura de pico, va
depender de la concentración de cada componente, ¿no? El área va a depender de la concentración. Por ejemplo, ahí en mayor concentración vemos el compuesto que está azul, si bien, bueno, está representado porque está un poco más grueso. Luego, el detector recibe la señal de estos compuestos. El detector va a variar dependiendo de lo que se desee determinar. Luego, se recibe esa señal y por medio del software, lo que se va a realizar es una gráfica a la cual le vamos a llamar cromatograma. La gráfica del cromatograma, bueno, está dado por, hay picos o analitos que han sido separados y lo ideal es que cada pico represente a un compuesto único, ¿no? En eso se basa el trabajo que nosotros vamos a realizar, en que estos compuestos o este pico corresponda a un compuesto. Ese es el trabajo o la parte que vamos a hacer, va a trabajar con la técnica, ¿no? Y este cromatograma, bueno, va a tener picos con diferentes tiempos, que vamos a llamarle, o sea, es un término en cromatografía que se le llama tiempo de retención. Es el tiempo en el cual el pico va a eluir. Ahora voy a dar pase al ingeniero Jan Navarro, quien va a explicar todo lo referente al cromatógrafo de gases. Se les recuerda poder ir haciendo sus consultas en el chat. Gracias, Olga. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los cromatógrafos de gases que tenemos nosotros con la marca Perkin-Elmer. Como pueden ver en la imagen, tenemos aquí los modelos vigentes en este momento, el Clarus 590 y el Clarus 690. Bueno, anterior a estos modelos, vamos a presentar a los modelos anteriores. Tenemos al Autosystem XL, ya que es el que empezó con el control electrónico de gases. Este modelo es aproximadamente 1995, entonces tiene una buena cantidad de años, pero todavía lo tenemos activo en algunos laboratorios. Luego de este modelo vino el Clarus 500, que como vemos aquí ya tiene la pantalla touchscreen, que es estándar en los modelos actuales. Y también vemos la torre del autosampler, con la torre del autosampler, bueno, el carrusel aquí, los inyectores, el detector. Luego de esto salió el Clarus 600. Ya, bueno. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cuáles son los componentes básicos de estos cromatógrafos, ¿ok? Y aquí, si vemos, tenemos lo que necesita un cromatógrafo de gases para trabajar, que es un gas, un control de presión, un control de gas, el inyector, el detector, el horno de la columna, donde va a ir instalada la columna, el amplificador del detector y un control del sistema de datos, ¿no? A donde va a entrar información que se genera a partir de lo que el detector detecte, valga la redundancia. Bueno, aquí estamos viendo la distribución del cromatógrafo, el inyector, el detector va a este lado, la columna va instalada en la en el horno, disculpen. Por acá va a ir conectado al inyector y del lado derecho al detector. Bueno, y aquí está la pantalla que les mencioné en su momento. Y esta es la distribución que nos va a mostrar la pantalla de touchscreen, donde están los inyectores. En este caso vemos un inyector PCS, un inyector empacado, el horno, los detectores, un detector TCD y un detector FID. Ya. El cromatógrafo puede, bueno, se puede instalar en un cromatógrafo 2 inyectores y 2 detectores. ¿Okay? Bueno, y este botón de aquí es donde uno puede entrar y va a ver la señal que el detector nos está mostrando, del cromatograma o de la señal que entregue el detector. Bueno, entonces empezamos. Empezamos con el suministro de gas. El suministro de gas es, bueno, un cromatógrafo de gases necesita gas para trabajar, obviamente, ¿no? Entonces, los gases que va a usar el equipo comúnmente son los que están en el cuadro. El helio, el nitrógeno, el argón,
hidrógeno y aire. Bueno, como gas carrier normalmente se usa helio, ¿ok? Normalmente es el más usado, el helio. También algunos usan nitrógeno, algunos pocos usan argón, también otros hidrógeno. Y el aire y el hidrógeno se usan como gases para la combustión de los detectores. Los detectores que trabajen por combustión, ¿ok? Entonces, bueno, con el tema del suministro de gas, aquí esta representación es es un cromatógrafo que va a tener un detector de combustión, por eso que aquí le he puesto, se dan cuenta, el aire y el hidrógeno. ¿Y qué necesita el suministro de gas? Necesita, además del cilindro, necesita un regulador de doble tapa para regular la presión que va a ingresar al cromatógrafo, una válvula de paso, acá hay un filtro de humedad, otro filtro de humedad en la línea de hidrógeno. El hidrógeno, cuando ustedes trabajen con tanque, van a necesitar un restrictor, ¿ya? Recuerden que el hidrógeno es un gas combustible, entonces hay que restringir el flujo del gas que llegue al equipo. Entonces, este snapper es necesario siempre que se use un cilindro de hidrógeno. En caso de que ustedes trabajen con generador de gas, no es necesario. Bueno, y aquí tenemos el cilindro de gas carrier, que como les dije, podría ser helio, nitrógeno, argón o hidrógeno. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, le he puesto que para los gases de combustión necesitamos filtros de humedad molecular, y para el gas carrier va a haber un filtro triple, que eso lo vamos a explicar en un momento. Estos son los reguladores de doble tapa, que necesitamos que estén conectados al cilindro. En este caso vemos unos que están ya empotrados en la pared. Esto va a estar en la caseta de gases. Acá están los manómetros, el regulador, y esta es una conexión flexible, que la conoce como pigtail, que va a ir al cilindro. Bueno, esto es un panel con los reguladores que van a ir dentro del laboratorio. Son unos reguladores en línea, y de aquí es donde se va a dar, se va a regular, disculpen, la presión que va a ingresar al cromatógrafo. Normalmente, la presión en la que nosotros regulamos estos reguladores de gas es 80 psi. Esa es la presión con la que trabajamos. Pero el cromatógrafo tiene un rango de trabajo de 60 a 90 psi. ¿Ya? Bueno, para comentarles que la presión que nosotros regulemos en la instalación del equipo, en este caso 80 psi, es la presión con la que vamos a calibrar los flujos del equipo. ¿Ya? Entonces, si nosotros calibramos el cromatógrafo a 80 psi, es necesario que siempre se mantenga esa presión. ¿Por qué? Porque si por ahí se cambia la presión, lo que va a pasar en el cromatógrafo es que el flujo va a bajar proporcionalmente, y el cromatógrafo no va a detectar que la presión ha bajado. Entonces, ustedes van a ver de repente a 80 psi yo calibré, no sé, vamos a decirlo, 5 mililitros por minuto. Luego, la presión va a bajar a 70, y yo quiero trabajar con los mismos 5 mililitros normales. Lo que va a pasar es que si bajó a 70 la presión de entrada, lo que voy a tener realmente va a ser de repente 3 mililitros por minuto, pero el cromatógrafo me va a seguir marcando los 5, ¿ya? Porque se supone que, como les comenté, la presión de calibración se debe mantener constante, o siempre debe ser la misma, no se debe cambiar. Ya, por favor, tengan en cuenta eso. Bueno, ahora vamos a ver los filtros. Este es un filtro triple. Y bueno, ¿por qué usar filtros? Bueno, recuerden que el cromatógrafo lo que va a hacer es analizar las muestras, y estas muestras van a venir de alguna manera diluidas en el gas. Entonces, hay que asegurarnos de que el gas, en este caso el gas carrier, que es el que va a usar el filtro triple, no tenga contaminantes, porque esto puede causar aparición de picos fantasmas durante la corrida del cromatograma, ¿ya? Es por esto que usamos estos filtros, que son filtros que van a eliminar, van a retener oxígeno, humedad e hidrocarburos, ¿ya? Para el detector, bueno, para los gases de combustión vamos a usar estos filtros, que son unos filtros de humedad molecular. ¿Para qué? Para que se elimine la humedad y también los hidrocarburos, que pueden ocasionar fluctuaciones en la línea base, y también pueden hacer que se genere un ruido, ¿ya?, en la señal del detector.
Ya, estos, bueno, filtros o purificadores lo que va a hacer es remover los contaminantes que puedan estar viniendo desde los tanques de gas. Una consideración también es de que no se debe dejar que el gas llegue a terminarse, ¿ya? Se tiene que tener en cuenta esto. En el caso de los detectores, perdón, disculpen, yo recomiendo en el caso del gas carrier que, dependiendo del detector, que el tanque se cambie en 500 psi si es que van a usar de repente un detector de masas. Y si van a usar un detector FIT, puede ser hasta 200, pero no menos de eso, ¿ya? Porque si no van a tener problemas de contaminación y puede haber señales indeseadas en su cromatograma y ustedes van a pensar de repente que, no sé, que el equipo está con algún problema o que su muestra tiene algo y va a ser por esto, porque la calidad del gas ya está bajando. Ya, por favor, tengan en cuenta eso. Bueno, siguiendo con el tema de los gases, ahora vamos a ver un poco acerca de la conexión de línea de gases. Ya, aquí estamos viendo una tubería de cobre, que es con la que llega el equipo para la instalación, son una tubería de 1/8, y estos son los nuts y los ferrules, de bronce y acero. Ya, para poder ajustar esta tubería en el cromatógrafo, necesitamos de estos nuts y ferrules, ¿ok? Y hay que considerar algo, de que no se deben mezclar los materiales. Es decir, que si yo tengo un nut de bronce, no debo usar ferrules de acero. No se recomienda usar, ¿ya? Igual a la inversa, si tengo un nut de acero, no debo usar ferrules de bronce, ya, por favor, tengan en cuenta eso. También estos nuts se van a usar dentro del horno para conectar la columna. Entonces, cuando haga la conexión de la columna, no debo usar estos nuts de bronce, sino de acero, por favor. No hay que sobreajustar los conectores. Esta es la manera en que se va a conectar la columna, perdón, la columna no, sino la tubería a los conectores. El NAT, el front ferrule y el back ferrule. Va a ir en este orden, ¿ya? Este es el conector del cromatógrafo. Y esta es la manera en la que se va a quedar instalado luego de ajustar. Ven aquí la conexión del cromatógrafo, la tubería, el front ferrule, el back ferrule y el NAT. Entonces, cuando yo ajuste, va a quedar así. No debe quedar una separación como se ve acá. Tiene que estar tal y como se ve en esta imagen de aquí. ¿Ya? Y también lo importante que para estas conexiones no se debe usar teflón. ¿Ya? Las conexiones que van al cromatógrafo no necesitan teflón. Y esta es una imagen de cómo van conectadas los NAS, las tuberías al cromatógrafo. Esto, ¿se dan cuenta? Aquí, bueno, este es un cromatógrafo que tiene 2 inyectores y 2 detectores. Entonces, por eso es que estamos usando una misma línea de gas, que de repente puede ser helio, para alimentar a los 2 inyectores. Y también tiene 2 detectores, que quizás sea un FIT. Entonces, estoy usando también las mismas líneas para alimentar al aire, a las entradas de aire, y a las entradas de hidrógeno usando una T. Una T de bronce que va a llegar en su kit de instalación, en caso que sea una instalación, o también quiere ser una modificación. Bueno, ya tenemos instalado el equipo, entonces luego de instalar las líneas de gases, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer una prueba de fugas del sistema. Prueba de fugas, ¿para qué? Obviamente para verificar que no hay fugas en las conexiones que hicimos. Hay que tener en cuenta que las fugas son bidireccionales, entonces el gas puede fugar de la línea de gas o el aire ambiente puede ingresar también a este flujo de gas que va a entrar al cromatógrafo. Entonces, para hacer esto, en el caso de las instalaciones desde mi tanque al cromatógrafo, lo que puedo hacer es una prueba bastante simple. Nada más cierro el suministro del tanque de gas. Entonces veo la presión a la que queda el tanque. Espero 10 minutos. Luego verifico. Verifico si la presión se mantiene. Si se mantiene, significa que no hay fugas, que todo está ok. Pero si baja, entonces significa que en algún punto de mi instalación hay una fuga. Entonces ahí lo que necesito hacer es revisar. ¿Y cómo puedo revisar eso? Bueno, puedo usar esta solución para
detectar fugas. Es bastante simple, nada más la voy a empezar a echar sobre las condiciones que haya hecho, y como ven ustedes aquí, se van a generar burbujas a donde haya una fuga de gas. ¿Ya? Ojo que esta solución es una solución, no sé, de jabón común, es una solución específica para uso cromatográfico. ¿Ya? O sea, no, por favor, no vayan a usar una mezcla de detergente con agua, jabón con agua, no, porque pueden contaminar su instalación, su línea de gas. Entonces, si ustedes quieren hacer esta prueba, tienen que tener esta solución para fugas, pero grado cromatográfico. Hay de distintas marcas. Entonces, eso lo pueden buscar ustedes en internet. También tenemos otra manera de verificar fugas, que es con un detector electrónico, que se ve aquí. Ya, por ejemplo, aquí el señor está verificando fugas en su inyector. Este es el inyector de cromatógrafo, y de repente ha hecho algún cambio de, no sé, de septa o de liner, entonces está verificando que no hay una fuga para poder empezar a trabajar. Ya, en este caso, estos detectores lo que nos van a mostrar si hay una fuga es un sonido, y también esta barra que, bueno, que espero se note, tiene unas luces que van a indicar. Si hay fuga, va a subir el nivel. Entonces, así es como podemos ver. ¿Ya? Bueno, seguimos con los componentes del cromatógrafo y ahora nos vamos a lo que es el control de gases. El equipo necesita presión para trabajar y un control de flujo. ¿Ya? En este caso, nosotros en los cromatógrafos tenemos la opción de tener control electrónico, que lo puedo hacer directamente desde la pantalla touchscreen, o control manual, que es usando estas perillas que ven aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, esto de aquí es para controlar la presión del gas carrier. Y esta perilla de acá, de repente alguno tiene este modelo, es para controlar el split, el flujo del split. ¿Ya? Aquí sería para el detector. Esto es para abrir el flujo del hidrógeno y el flujo del aire. O al revés, pero es para el detector. Y esto es para controlar el flujo o presión, también un inyector. ¿Okay? Esto es cuando tienen un cromatógrafo de control de gases manual. En el caso del control electrónico, nada más van al touchscreen, entran a la opción del inyector y ustedes pueden entrar aquí y programar la presión o flujo con el que quieran trabajar. ¿Okay? Para el gas carrier y también el tema del split igual. Seleccionan aquí y el software del equipo va a llegar automáticamente al valor que ustedes hayan configurado. Ahora vamos a lo que es ya la parte del sistema de inyección. Entonces sería el inyector. Y bueno, como dice ahí, el propósito del inyector es que la muestra ingrese a la columna. ¿Ya? Entonces estamos aquí, el inyector que va a ingresar a la columna. Aquí nuevamente pueden ver la pantalla del cromatógrafo. Eso para un inyector capilar. Entonces esto de aquí, bueno, estos son nuestros inyectores, que es a donde va a ingresar la muestra que, bueno, en este caso va a estar en uno de los viales de este carrusel. ¿Ya? Bueno, aquí pueden ver lo que hablamos un momento, que este equipo es un control manual de gases, el que se ve aquí al fondo en este tablero. Acá debajo de esta tapa van a estar los detectores. Entonces, estos son los inyectores y este autosample es el que nos va a inyectar la muestra, que está en los viales de aquí. Bueno, acá vemos la parte interna del inyector, perdón, del autosampler, que tiene la jeringa que va a hacer la inyección de la muestra. Y bueno, si esa jeringa está instalada en este autosampler, aquí vemos que está la aguja que va a entrar en en este detector. Acá se puede ver que hay un cono invertido, que es el detector de vial. ¿Ya? Este es plástico, este detector de viales, entonces con el tiempo se va a gastar y quizá por ahí tenga algún problema con la detección de viales. Y lo más probable es de que esto se haya gastado por por la misma fricción que va a haber con los viales, ¿no? También acá hay un par de tornillos, si se dan cuenta, y esos tornillos tienen un resorte, que es el que va
va a ayudar a que haya un movimiento, ¿no? Cuando el vial cuando el autosampler y el sensor esté sobre el vial. Por favor, tengan en cuenta eso, si tienen algún problema. Entonces acá estamos viendo la jeringa. Esta jeringa es la que va a instalar en el autosampler, que vimos hace un momento. Es una jeringa que tiene una rosca para poder instalarla en el autosampler. Esta jeringa es en caso de que ustedes no tengan autosampler, bueno, el cromatógrafo no tenga autosampler y se tenga que hacer una inyección manual. Esta es la jeringa que se usa. Si se dan cuenta, es una jeringa totalmente diferente, ¿no? No tiene rosca, solo tiene el émbolo aquí. Y, bueno, así va a ser como ingresa la muestra al inyector. Dentro del inyector hay un liner. Entonces, la jeringa va a ingresar al inyector, la aguja va a entrar a este liner, que es donde se va a volatilizar la muestra. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar aquí, como explicó Olga hace un momento, las muestras se van a vaporizar. Entonces, nosotros para que se pueda hacer esa vaporización, disculpen, tenemos que calentar el inyector. Entonces se va a calentar el inyector para que cuando la muestra líquida entre aquí, se vaporice. ¿Ya? Y el liner es el que va a aislar la muestra para que pueda ingresar a la columna y no se pierda dentro del inyector. ¿Ya? Entonces, bueno, en un momento vamos a ver lo que es el tema de la distribución interna de los inyectores. Y ahí vamos a ver que tiene una parte que es el split, que es donde cuando yo inyecte la muestra puedo hacer una fractura para poder tomar nada más una porción de la muestra, que se va a vaporizar y el volumen se va a magnificar. Entonces voy a tomar nada más una pequeña cantidad de lo que se vaporiza aquí para que ingrese a la columna, y la otra la voy a eliminar por el split. Bueno, va a depender eso de la aplicación, ¿no? Yo puedo hacer una inyección split, si quiero hacer esta fractura que les comenté, o un splitless para hacer que toda la muestra que se vaporizó ingrese a la columna. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cuáles son los inyectores más comunes. Acá tenemos el inyector splitless programable y el inyector capilar o splitless. La diferencia de estos dos inyectores es de que con el inyector, bueno, programable splitless, que es PCS, yo puedo controlar la temperatura. Puedo hacer que enfríe el inyector, puedo tener una programación de temperatura, de calentamiento del inyector. Si se dan cuenta, este inyector tiene un ventilador y también tiene un disipador de calor. ¿Ya? Y bueno, acá también ven ustedes el liner, que lo mencioné hace un momento, que es este tubo que, bueno, tiene como una parte angosta aquí, que hace como un embudo largo. Ese es el liner. ¿Ya? Y aquí está la purga de la septa, que es para hacer una limpieza de la septa, de alguna manera. Es un flujo permanente. Esta es la entrada del gas carrier, por donde va a entrar el gas de arrastre. Esta es la salida que les comenté hace un momento, del split. Por aquí es donde va a botar. Este es el bloque de calentamiento y este es el disipador. Y esta es la entrada de la columna. Esto es el PCS. ¿Okay? Y aquí vemos el capilar, que, bueno, básicamente tiene lo mismo. Tiene, bueno, el ingreso a la columna, tiene un liner también, tiene la purga de la septa, tiene la entrada del gas carrier, tiene la salida para el split. Lo que no tiene es esta parte de aquí, que es el control de temperatura en el disipador de calor. Bueno, sí también tiene un bloque de calentamiento que, bueno, aquí no figura. ¿Ya? Entonces aquí de repente pueden ver el flujo de cómo ingresa el gas carrier, entra por aquí, y el split va a salir por acá. Y esto es como lo vamos a ver nosotros en la pantalla de nuestro cromatógrafo. El inyector PCS y el inyector capilar. ¿Ya? Bueno, acá la diferencia, si se dan cuenta, es el tema de el control de temperatura, ¿no? Aquí, en la parte de control de temperatura, me da la opción de programar, pero aquí no. Y aquí, en esta parte, en los dos tipos de inyector, yo puedo hacer una programación de presión o flujo de trabajo del gas carrier. Entonces aquí vamos a ver lo que es el tema de la
programación de temperatura. Tenemos para programar 3 temperaturas. 3 temperaturas del inyector PCS. Y con respecto a la programación del gas carrier, también tenemos para 4 valores. Podría ser una rampa, dependiendo de la aplicación. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el cambio de la septa y el cambio de liner. Aquí tenemos los liners, perdón, las septas y los liners. Los liners que se van a usar van a depender de la aplicación que ustedes estén desarrollando o trabajando. Y el liner también, ¿ya? De acuerdo al tipo de inyección. Pueden tener liner para lo que es splitless, split, y también cada tipo de inyector tiene un liner específico. ¿Ya? Continuamos con el cambio. ¿Cómo se cambia? Bueno, acá otra vez vamos a ver el inyector. Esa es la parte, la vista superior, que es la parte con la que ustedes van a trabajar casi siempre. Lo que vamos a hacer para poder cambiar la septa es retirar esta rosca metálica y la septa va a estar, bueno, debajo de esto, o dentro de esta rosca. Ya, entonces esta es la septa, que hay que sacarla, o la pueden sacar con un destornillador pequeño, nada más hay que palanquear un poco y la septa va a salir y se cambia. Y recuerden que la septa se va a desgastar con la misma inyección. O sea, la misma entrada de la aguja de la jeringa va a hacer que la septa se vaya desgastando y pueden tener ahí problemas de pérdida de muestra, ¿no? Cuando se inyecte. Si la septa ya está muy gastada, lo que va a pasar es que cuando la muestra se vaporice, hay una fuga por ahí. De gas también puede ser. Y del gas y también la muestra que ustedes inyectan. ¿Ya? Por eso se debe cambiar la septa cada cierto tiempo. De repente, bueno, algunos recomiendan que sea cada 500 inyecciones. Bueno, continuamos con el cambio, con el proceso. Ahora tenemos que sacar la tapa metálica que vimos. Y después de eso ya tenemos libre esta rosca de aquí, que es la que va a ajustar o sellar el liner. Para eso necesitamos esta herramienta de aquí, que tiene una forma de H, que es esta de aquí, que llega con el cromatógrafo. Entonces, con cada cromatógrafo llega su llave H, para que puedan hacer el cambio de liner. Entonces, una herramienta que ustedes deben guardar. Luego de que hemos aflojado, bueno, lo retiramos con la mano para tener el liner a la vista. Bueno, cuando hagan este proceso, por favor tengan cuidado de que de no hacerlo muy rápido de repente, sino hacerlo despacio y subir esto de manera vertical. ¿Por qué? Porque a veces el liner se queda pegado a esta parte. Entonces tienen que verificar de que cuando ustedes suban esto, el liner no esté también levantándose junto a eso, porque a veces se queda pegado y cuando ustedes lo levanten y lo quieren inclinar, puede ser que se tire el liner y si pasa eso, lo más probable es que el liner se quede dentro del tubo del inyector. Y para poder sacar el liner hay que sacar el inyector. Sacar el inyector y poder, de repente, o depende de la aplicación que hayan hecho, porque a veces también el liner se puede quedar ahí pegado. ¿Ya? Entonces hay procedimientos. Si tienen algún problema de eso, nos pueden llamar para poder apoyarlos. Bueno, para poder retirar el liner, hay una herramienta también que llega con el equipo, que es una manguera de teflón. Nada más la ponemos como se ve aquí y jalamos. Entonces con eso ya retiramos el liner. Y para hacer la parte de la instalación es lo que vimos, pero de forma inversa. Entonces ahora vamos a ver los tipos del liner. Perdón, el liner por tipo de inyector. Para ver que son distintos. Acá tenemos un liner para inyector PCS. Se dan cuenta, el diámetro es esto es 1 milímetro. El diámetro externo es de 4 milímetros y el largo es de 86 milímetros. Entonces esto es el inyector capilar, que como se van a dar cuenta es más ancho y más largo. ¿Ya? Y el diámetro interno de este liner es de 2 milímetros. ¿Ya? Pero hay que ver también, considerar esto, por favor. Entonces, si yo tengo de repente mi cromatógrafo, 2 inyectores, un PCS y un capilar, y necesito cambiar el del PCS,
no me va a funcionar, no me va a servir si tengo el capilar o al revés, ¿no? Tengo que tener el liner específico para mi tipo de inyector. Por favor, tengan en cuenta eso también. Bueno, y este liner de aquí es un inyector que no hemos visto, pero es el inyector Oncolo. Lo quería mostrar para que vean que es bastante corto. Es de, bueno, casi 2 centímetros. Inyector Oncolum es cuando yo inyecto la muestra directamente a la columna, ¿no? La jeringa va a entrar a la columna para inyectar la muestra, en este caso. El liner no, nada más sirve como una guía. Acá en el liner, el inyector Oncolum no se vaporiza la muestra. Y ahora vamos a ver cómo se instala la columna en el inyector. Bueno, acá vemos la columna ya instalada. Este es el lado del inyector y este es el lado del detector. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para instalar la columna? Necesitamos, bueno, obviamente la columna. Necesitamos un NAT de un 16 de pulgada, un ferrul de grafito, en este caso grafito BSP. Okay. Necesitamos también, bueno, en este caso, una septa, porque tenemos que, de alguna manera, marcar la distancia que necesitamos para poder hacer que la columna ingrese al inyector, o cuánto debe entrar al inyector. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a verlo usando nuestra pantalla touchscreen. Entonces, tenemos nuestra pantalla touchscreen. Y nos vamos a ayudar de ella para saber cuál es la distancia que necesitamos. Vamos a Tools, Utilities, en esta opción. Acá tenemos para el detector e inyector, en este caso solamente vamos a ver para el inyector. Inyector capilar, inyector PCS. ¿Ya? Entonces, elegimos el capilar, le damos a milímetros y tenemos el rango de distancia. Para el PCS igual. Ya, y eso es. Y necesitamos luego nuestra llave. Una llave de 1/4. Ya. Es lo que vamos a usar para ajustar el NAT en el inyector. Y, bueno, acá vemos la columna. El corte de la columna tiene que ser luego de que ha ingresado el ferrul y que medir la distancia, ¿no? Luego de eso, disculpen, tiene que ser luego de que puse el ferrul, el NAT, ¿ya? Y antes de medir la distancia, ¿ya? Entonces, vemos aquí cuál es el corte. El corte tiene que ser perpendicular a la columna, no tiene que ser, como ven aquí, biselada ni irregular, porque luego puede haber problemas con la calidad de su cromatograma. De repente, puede ser que tengan picos dobles o ruido en el cromatograma y puede ser por esto, nada más por la columna. ¿No? Y esta consideración tiene que ser para ambos lados, para el lado del inyector y para el lado del detector. Y ahora vamos a ver el nuevo inyector capilar. Este es el nuevo inyector capilar que viene con los cromatógrafos 590 y 690. Este inyector capilar solo es para estos dos modelos. No hay opción de que si yo tengo un modelo antiguo, lo pueda actualizar. No se puede, solamente es para estos dos modelos. ¿No? Por favor. Bueno. El nuevo diseño, ¿por qué el nuevo diseño? Para poder incrementar la restricción y prevenir fuga de muestras por el liner y así evitar que se pierdan luego de inyección. Entonces, con esto que logramos que se obtengan menores límites de detección. ¿Ya? También tiene una mejora en lo que es el calentamiento y el aislamiento de la muestra que está ingresando al inyector. En este caso, también para lo que es el cambio de liner, ya aquí no vamos a necesitar la herramienta que vimos en su momento, ¿no? Esa llave H, no. Aquí es un sistema fácil. No necesitamos herramientas para hacer el cambio de liner. Y aquí estamos viendo cuál es la distribución interna del inyector. Tenemos, bueno, la tapa de la septa. Aquí se ve la tapa, la septa que ve debajo.
Esta es la rosca que va a ajustar el liner, el O-ring, que se usa para sellar el liner. La parte del calentamiento, heater. Este es el cuerpo del inyector. Bueno, acá tenemos el adaptador del NAT, ¿ya? El sello de oro y un washer. Ahora vamos a ver cuál es o cómo se realiza el cambio de liner. Bueno, acá tenemos, esta es la distribución del inyector. Entonces lo primero que hay que hacer es subir esta tapa de plástica y las dos tapas metálicas de los inyectores. Luego de que ya tenemos esto libre, lo que hay que hacer nada más es, con la mano, aflojar esta rosca. Por eso que tiene estas partes circulares, bueno, semicirculares. Entonces hay que aflojar esto y ya vamos a tener el liner libre. Entonces aquí nada más hay que retirarlo. Bueno, acá falta la imagen, pero también se necesita la manguera que vimos en el inyector para capilar antiguo, ¿no? Sí necesitamos esa manguerita para poder retirar. Que, como le dije, también llega con el equipo. Entonces, ahora vamos a ver el liner que se usa para este tipo de inyector capilar. Como se dan cuenta, es diferente también. Entonces, de repente si yo tengo un inyector, un cromatógrafo, un inyector capilar antiguo y luego tengo el nuevo modelo, voy a necesitar otro tipo de liner específico para este modelo de inyector. No puedo usar el mismo. Porque si se dan cuenta, este liner es más pequeño. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver cómo se instala la columna en ese inyector. Esta es la manera en que, bueno, se queda instalada la columna en el inyector. Aparentemente es el mismo NAT, pero no. Este es el NAT para el nuevo inyector. Todo este arreglo de acero. Bueno, también es de un cuarto. Esta parte de aquí, la parte hexagonal. Necesitamos un ferrule de un 16, que también es distinto al de los otros inyectores antiguos. La columna es un poco más achatado. Y también trabaja con una llave de un cuarto, como les comenté hace un momento. Y el tema de la distancia para el ingreso de la columna al inyector, bueno, es distinto también. Es menor, como se ve en la figura. Desde la parte posterior del NAT al extremo de la columna, necesitamos nada más 37 milímetros. Bueno, y más menos 1, como se ve aquí en la imagen. Y también la otra referencia es desde la punta del ferrule al extremo, son 5 milímetros más menos 1. Esta es la distancia para este nuevo inyector. Entonces ahora vamos a ver lo que es el horno para la columna. Bueno, y acá está ubicado en el software, ¿no? Entonces acá ya estamos en el horno y la columna que es instalada en el horno. El propósito del horno es controlar la temperatura de la columna en los métodos que nosotros estemos usando. El horno está diseñado para que el flujo de aire interno sea lo más homogéneo posible. Entonces, para poder eliminar alguna variación de temperatura y que haya gradientes que puedan ocasionar pérdidas de resolución en el cromatograma. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos controlar la temperatura del horno. Se pueden hacer rampas de temperatura o también se puede hacer un trabajo isotérmico, ¿no? Una temperatura fija. El horno se podría enfriar hasta menos de 99, menos 99 grados centígrados. Para eso necesitaríamos un accesorio, que es un ambiente, que, bueno, a veces es necesario para algunas aplicaciones bastante específicas tener este control de temperatura, ¿no?
abajo 0. Estas son las vistas de los hornos de los modelos. Claros desde el AutoSystem, aquí. AutoSystem, claro, 500, 580, 590 es la misma vista, el mismo diseño del horno. Y en el caso de los Clarus 600, 680 y 690, también es el mismo horno. ¿Ya? O sea, así visualmente tiene sus diferencias. Y, bueno, también aquí, en la parte de programación. Para el Clarus 500, bueno, 580, 590, yo puedo hacer una programación de 4 temperaturas y 3 rampas. Y en el caso del Clarus 690, puedo programar hasta 10 temperaturas con 9 rampas de temperatura. En el caso del Clarus 500, yo puedo hacer un enfriamiento de 250 a 50 grados en 5 minutos aproximadamente. Ya, pero esto va a depender bastante de la temperatura ambiente del laboratorio. Y hablando de esto de la temperatura ambiente, el rango de temperatura de trabajo de este horno va a ser desde 10 grados por sobre la temperatura ambiente del laboratorio, ya, hasta 450. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi laboratorio está climatizado a 20 grados centígrados, o sea, mi mínima temperatura va a ser 30 grados. Ya, si yo quiero conseguir menos, el cromatógrafo no lo va a lograr. El horno no va a poder bajar. Ya, por eso tengo que tener este rango de 10 grados más de lo que tengo en mi laboratorio. Entonces es importante la climatización de su laboratorio. Ya, depende de las aplicaciones que ustedes quieran hacer. Entonces, bueno, ya vimos un poco de esto. Ahora, esto es el diseño del flujo de aire en un horno de cromatógrafo Clarus 690. Ya, acá vemos el ingreso del aire y la salida del aire. Ya, acá vemos el ventilador. Bueno, aquí se ve una puerta. Todo este diseño, bueno, la salida del aire que va a ir por acá. Esta chimenea que se ve aquí es por donde va a salir el aire caliente. Bueno, este diseño nos va a ayudar a conseguir un enfriamiento balístico. ¿Qué quiere decir con esto? De que vamos a poder conseguir de que el horno enfríe de 450 a 50 grados en menos de 2 minutos. Ya. En menos de 2 minutos yo puedo hacer que mi horno enfríe de 450 a 50 grados siempre y cuando se cumplan 2 condiciones. Primero, que el inyector y detector del cromatógrafo estén a 250 grados, y el otro es que la temperatura del laboratorio sea menor de 22 grados centígrados. Si yo cumplo con estos 2 parámetros, voy a poder conseguir el enfriamiento que les comento, ¿no? De 450 a 50 en menos de 2 minutos. Entonces ahora vamos a los detectores. Bueno, el detector, la función del detector es observar los componentes de la muestra según va saliendo de la columna. Ya pasamos por el horno, la columna, ahí se hizo la separación. Entonces lo que sigue es observar qué separación se realizó en la columna, de lo que se ingresó al inyector. Ya. Bueno, aquí seguimos con la vista del touchscreen. Acá tenemos los detectores, y esta es una vista de un detector FIT, que es uno de los detectores más populares. La señal que se produce en el detector va a ingresar a un amplificador para que se pueda magnificar. Ya. Los detectores, bueno, pueden responder a la mayoría de tipos de componentes de una muestra, que serían en este caso los detectores generales, o solo a ciertos tipos de estructuras moleculares, ¿no? ¿Qué serían los detectores específicos? Bueno, lo que hace el detector es entregar una señal pequeña, entonces necesita un amplificador para poder ajustar el voltaje de salida, que va a ingresar a un sistema de adquisición de datos, ¿no? Que es el que vemos aquí. Ya, entonces, el voltaje de salida que yo obtengo del amplificador va a ser proporcional, disculpen, a la cantidad del compuesto que el detector observó o detectó. Bueno, valga la redundancia. Bueno, estos son los tipos de detectores más comunes, de alguna manera, pero no son los únicos con los que puede trabajar el equipo.
Estos son los detectores, bueno, destructivos. Puse destructivos, ¿por qué destructivos? Porque van a destruir la muestra, ¿no? Estos son detectores por combustión, entonces la muestra se va a quemar y se va a destruir. Acá tenemos un detector por ionización de flama, que es el FIT, el detector fotométrico de flama, que es un FPD. Los no destructivos serían, en este caso, los que no van a destruir la muestra. De repente, cuando hay aplicaciones donde la muestra va a pasar por el detector y se puede ingresar a otro equipo. Entonces, para eso, puedo usar un detector no destructivo. En este caso, estoy tomando en cuenta un detector SD, que es de captura de electrones, y un detector TCD, que es por conductividad térmica. Hace un momento les hablé acerca de los detectores específicos generales. En este caso, de los que tenemos aquí, un FIT sería un detector general, y específico sería, bueno, general también sería el TCD. El TCD y el FIT serían detectores generales, y específicos serían el SD, ¿ya? Y el FPD. Bueno, entonces, ahora vamos a ver algunos detectores. Primero empezamos por el SD, que es un detector de captura de electrones. Este detector es el más sensitivo para análisis de muestras electrofílicas. Estas muestras son las que son atraídas por los electrones. En este caso, esta ionización se va a realizar usando una lámina de níquel 63. La radiación es la que nos va a ayudar a ionizar a la muestra. Aquí tenemos la estructura interna del detector. Bueno, esta es la vista, la presentación del equipo. Esta va a ser la entrada del amplificador. ¿Ya? Y cada detector SD va a venir con esta plaquita. Recuerden que el níquel 63 es radioactivo, entonces viene con esta placa con la cantidad de radiación que va a emitir o está emitiendo este detector. Entonces, esta es la distribución o la estructura interna del equipo. Tenemos el ingreso a la columna, un gas make-up, la lámina de níquel, y este es el colector. Bueno, el make-up, ¿por qué necesita make-up este detector? Para poder asegurarnos que la muestra ingrese de la manera adecuada y aumentar la sensibilidad del equipo. El gas make-up que se usa normalmente para el make-up es el nitrógeno. Ok. Entonces, a ver, la temperatura de operación de este detector es de 100 a 450 grados. Otras aplicaciones para este detector es para la detección de niveles de trazas de óxido nitroso en el aire. En caso de aplicaciones de gas de efecto invernadero, se puede usar este detector. También para determinar niveles de PPB de pesticidas clorados. Luego también para la determinación de diquetona en cerveza. Esto se usa para evaluar el proceso de fermentación y ver cómo afectó esta fermentación el sabor o la calidad del producto, ¿no? En este caso la cerveza. Bueno, algún problema el problema que puede pasar con este detector es que se contamine. Se puede contaminar por la muestra que se ingresó o se puede contaminar por la calidad del gas. Entonces, para eso, lo que se hace es un procedimiento llamado bake-out, que consiste en retirar la columna, luego tapar esta entrada y cambiar el gas de make-up, que, bueno, que se me olvidó decirles, disculpen, es normalmente 30 mililitros por minuto, entonces para hacer el bake-out nosotros le ponemos 60 mililitros por minuto. Y calentamos el detector a 450 grados. ¿Ya? Para poder, de alguna manera, quemar las impurezas y eliminarlas. Esto se recomienda inicialmente dejarlo un overnight, de un día para otro, y ver cómo va comportándose la línea base, que debería bajar. Y bueno, y si acaso vemos que sigue todavía un poco alto, de repente dejarlo un tiempo más y ver qué tanto evoluciona, ¿no? Qué tan bien evoluciona. Si por ahí hay problemas de sensibilidad, lo que pueden hacer también es retirar el colector y remojarlo en hexano por 10 minutos.
Ahora vamos con el detector TCD. Este es un detector por conductividad térmica. Y lo que hace es medir diferencias en la conductividad térmica entre el gas carrier ¿qué pasó? El gas carrier, disculpen, el gas carrier y el gas de referencia. Ya. En este caso, el gas carrier sería el que está ingresando por la columna y el gas de referencia sería el mismo gas carrier, pero sin la intervención de la columna. Ahora lo vamos a ver en un momento. Y esta es la presentación de cómo se ve en el equipo. Ah, por fin. Ya. Este detector es el más sensitivo para análisis de gases inorgánicos. Bueno, se trabaja con, este es para trabajar con columnas empacadas y para compuestos orgánicos también. Y la determinación de niveles de ppm de la mayoría de gases. Este es un detector de tipo general. Lo vimos un rato. Y lo que les comenté de la diferencia de conductividad, bueno, se ve aquí. Acá es donde se va a generar la señal. Este es el paso del gas de referencia, que sería, bueno, de repente helio. El helio que llega del mismo tanque, entra directo aquí. Y esto va a ser también el gas helio, que usa como carrier, pero ya con la muestra inyectada, que va a pasar por acá. Entonces lo que va a pasar es que si este circuito que vemos aquí detecta alguna variación, esa variación se va a mostrar aquí. O sea, va a generar una señal que nos va a generar un pico. Si no hay ninguna muestra que esté pasando por el gas carrier, no se va a generar ninguna señal, no va a tener ninguna variación, entonces vamos a tener una línea y no se va a generar ningún pico. Sí, espero haber explicado bien esto. Entonces ahora nos vamos con el detector FIT. Este detector es uno de los más populares. Este es un cromatógrafo con 2 detectores FIT. Este detector es el más sensitivo para análisis de compuestos orgánicos. Aquí este es un detector que trabaja por combustión, entonces necesitamos aire e hidrógeno. En el caso del detector FIT, para este detector FIT, disculpen, necesitamos una proporción de 10:1 de gas. El aire tiene que ser 450 y el hidrógeno tiene que estar en 45 para poder generar una buena combustión. Esos son los valores recomendados. La temperatura es de 100 a 450. Bueno, aquí como trabajamos con combustión y se va a generar una llama, entonces para poder trabajar y encender la llama, por lo menos necesitamos que la temperatura esté en 100 grados. Si queremos encender la llama a menos de 100 grados, no se va a encender la llama. Y una manera, bueno, práctica de poder verificar de que la llama está encendida es poner algo metálico y pulido sobre esta parte del detector y ver que se genere un vapor de agua. Si ustedes tienen dudas de que se encendió la llama, pueden hacer esa prueba. ¿Ya? Ven, ponen algo sobre, como dije, de repente la llave que usan para instalar la columna, la ponen sobre eso y ven si se genera un vapor. ¿Ya? Bueno, este detector, ¿para qué se usa? Para el análisis de alimentos y sabores. Se usa para lo que son compuestos orgánicos. Entonces lo podemos usar de repente en la industria de la cerveza, lo que es el análisis de vino y bebidas espirituosas. Instalación de la columna en el detector. Aquí tenemos la columna ya instalada. Para eso necesitamos nuestro NAT. Recuerden que tiene que ser un NAT de acero. Es bastante similar a lo que es la instalación del inyector. El NAT es distinto, es de 1/8. El ferrol también es de 1/8. Bueno, acá tenemos la septa para poder definir lo que es la distancia. Y para poder saber la distancia, aquí vamos a volver a usar
Vamos a volver a usar nuestra pantalla de touch screen. Vamos otra vez a Tools, Utilities, columna, y vamos a la parte del detector. Ponemos en milímetros y vemos que el fit necesita 70 milímetros. Y bueno, ahí podemos ver también para todos los detectores que ocupa el equipo. El SD es 64. ¿Ya? A veces si se olvidan pueden entrar a esa opción. Y van a ver la distancia que necesita el equipo. Necesitamos una llave de 716 para hacer esta instalación. Bueno, ahora vamos a ver el nuevo detector FIT, que viene con los modelos claros 590 y 690. En este caso, bueno, lo principal de ese detector es de que es capaz de manejar un amplio rango de señal, si se compara con el detector anterior. De repente por ahí ustedes tenían alguna aplicación y el pico se cortaba, porque había demasiada muestra. En este caso, con este detector ya no va a pasar eso. Este detector va a poder, ustedes van a poder visualizar esta cantidad de muestra que era muy concentrada. ¿No? Bueno, aquí la señal, igual que en los detectores, va a ser capturada, almacenada, pero ya no va a necesitar un rango para poder configurar como pasaba en el otro detector. También para poder lograr esto, bueno, el programa del cromatógrafo y también el software de control en la computadora ha cambiado, se ha actualizado para poder manejar estos valores altos de señal. Y también hay un cambio en lo que es el voltaje de polarización y el diseño del mismo colector. Bueno, de todo el detector, el amplificador es distinto. Vamos a ver un poco el siguiente. Aquí. Esta es la vista del inyector antiguo, el FIT antiguo. Y esta es la vista del nuevo. Bueno, aquí lo que vemos es de que este es el jet del detector. Aquí. Que el jet ahora es cercano al colector. ¿Ya? Mientras que acá, estoy traicionando esto. Bueno, mientras que aquí el jet no estaba un poco alejado. Con esto que se ha logrado un mayor rango de respuesta lineal. Entonces, este detector llega hasta 10 a la 7. Y esto nos va a habilitar una mayor amplitud de tamaño de los picos a ser capturados y procesados por el software. Podemos identificar y cuantificar picos muy grandes y picos muy pequeños en la misma corrida, sin tener que modificar los valores de atenuación o el rango. Y el software tiene una mejora para la detección e integración de picos muy pequeños. El software es una versión 6.3.3. Y también, algo que se me olvidó mencionar es de que para ese detector el flujo de hidrógeno ya no va a ser 45, sino 30. Entonces, trabajamos con 450 de aire y 30 mililitros por minuto de hidrógeno. Ahora vamos a lo que es la instalación de la columna. A ver. Ahora este detector usa un adaptador que nos va a llevar de 1/8 a 1/4 de pulgada. Esto para poder mejorar también la sensibilidad del detector. Para esto necesitamos una llave de 716, perdón, de 1/4, como la del inyector PCS. Y la distancia es distinta, ya no son 70 milímetros, sino son 98 milímetros, desde la parte posterior del NAT hacia el extremo de la columna. ¿Ya? Bueno, ahora vamos con lo que es el software. El software Total Chrome
Es el que nosotros usamos para nuestro cromatógrafo Perkin-Elmer. El software tiene versiones Workstation o cliente servidor, en caso de que quieran instalar un servidor. Me parece que la versión actual de este software es la 6.3.4. Y bueno, es compatible con el modelo actual, con los 690 y 590, pero también con los anteriores. Se puede manejar hasta un autosystem con esto. Bueno, algo que me olvidé mencionar con respecto al detector FIT nuevo es de que este detector puede ser instalado en un modelo 580 y también en modelo, perdón, un Claro 580, Claro 680, o Claro 500. Así se puede actualizar el detector FIT en los modelos antiguos. Me había olvidado. Bueno, esta es la ventana de estatus del software, que nos va a indicar en el estado cómo va nuestro método de trabajo, cómo va el cromatógrafo, y lo vamos a diferenciar por colores, ¿no? Si está en rojo, es porque no hay método, o también porque el equipo todavía no entra al estado ready, no está listo con los parámetros que se configuraron. Luego vamos a tener el color verde, que es cuando el equipo está en ready, que ya todo lo que yo configuré en mi método y se descargó al cromatógrafo está listo, las temperaturas, la presión, bueno, todo ya está listo como para poder iniciar la corrida. Y cuando inicia la corrida, se pone en celeste, que es cuando ya está inyectando y también muestreando, y está obteniendo el cromatograma. Bueno, ya terminamos de ver lo que son las partes que componen el cromatógrafo, entonces ahora vamos a ver qué necesitamos para instalar el equipo, básicamente. Para poder instalarlo necesitamos dos requerimientos importantes, lo que son los requerimientos ambientales. Aquí, el equipo puede trabajar en este rango de temperatura, pero nosotros recomendamos que esté en este rango, de 20 más o menos 2 grados centígrados. ¿Ya? El equipo puede trabajar, como le dije, en este rango de temperatura, pero lo recomendable para un óptimo performance es que esté en este rango, de 20 más o menos 2, y también tengan en cuenta lo que les comenté del enfriamiento del horno, ¿no? Entonces, es recomendable por eso esto. Y bueno, lo que respecta a la humedad, va de 20 a 80% de humedad relativa no condensada, es lo que recomendamos. En los requerimientos eléctricos, necesitamos una línea de 220 estabilizada, compuesta a tierra, y también otro requisito adicional es de que hay un voltaje entre neutro y tierra que no debe exceder de un volt-ampere. Perdón, un voltio en corriente continua, corriente alterna. Bueno, estas son las tomas eléctricas. Con los nuevos equipos estamos ya trabajando con estas tomas. Estas tomas, bueno, son parte del kit de instalación. ¿Ya? Son de 15 amperios y 20 amperios. Entonces, si ustedes van a instalar un equipo nuevo, va a llegarles con esta toma. Estas son las tomas estándar. Esos son los otros equipos. Y bueno, con respecto a lo que les comenté del voltaje, bueno, neutro y tierra, nosotros acá trabajamos, bueno, en las casas tenemos 220, ¿no? Entonces, pero para lo que es la instrumentación necesitamos una línea, un neutro, que se consiguen con un transformador de aislamiento. ¿Ya? Entonces, si por ahí nosotros cuando les comentamos de que necesita neutro, que no hay neutro, pero sí tierra, entonces, ¿cómo yo genero este neutro? Va a ser con un transformador de aislamiento. ¿Ok? Eso les quería comentar. Bueno, acá ya tenemos nuestro cromatógrafo instalado. Tenemos la línea de gases, tenemos nuestra computadora que está conectada al cromatógrafo. Este cromatógrafo tiene su autosampler. Y acá vamos a ver una corrida. Acá estamos viendo cómo se mueve el carrusel para poder ubicar el vial, que va a ser el primero el proceso es primero se apaga la gélica, se instala la pasamos. Entonces, bueno, usualmente que se fija para su aplicación. Ahora está apagando la gélica, lo vamos a
Recuerden que esto del enjuague es importante, entonces no tengo que programar una cantidad, no sé, más de un enjuague para poder asegurarme de que la jeringa y la aguja estén limpias antes de iniciar con la siguiente muestra. Aquí lo que ha pasado es que el otro ha tomado un poco de muestra del vial y lo está enjuagando ahora la jeringa con la misma muestra. Ahora está tomando la muestra que va a inyectar al vial, perdón, al inyector. Tomando la muestra, creo que son 6 videos. Ahora está ubicándose sobre el inyector y después de que inyecte la muestra, el sombra va a seguir trabajando para poder enjuagar la jeringa. Aquí lo que ha hecho Hugo es presionar sobre el botón de señal para poder ver la señal que está generando ruido. Aquí está mostrando cómo es que se va apagando la jeringa. Aquí ya vemos que la gente se va generando la señal. Y sale el pico. Eso también es lo que vamos a ver en el software. Y bueno, esto sería una representación de un cromatograma que se genera con el software Total Chrome, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver esto de aquí, que es un arreglo Arnell para análisis de gases, una aplicación específica. O sea, para mostrarles que también se pueden trabajar gases directamente con el cromatógrafo, utilizando un arreglo especial. Y que, se puede instalar en un horno más de una columna, ¿no? Acá, como ven ustedes en la imagen, tenemos 6 columnas. Por un arreglo también de la aplicación tenemos 3 detectores. Y acá la muestra no va a ingresar por el inyector, sino va a ingresar por esta tubería que se ve aquí. Y la muestra va a ingresar por todo este circuito que se puede ver aquí. Espero que estén viendo la manito. La muestra va a pasar por todo esto, por todo este circuito, y va a estar fluyendo por aquí. Estas son las columnas. Estas son válvulas, que son las que están acá. Son las mismas columnas, las válvulas. Entonces vamos a ver cómo es que se produce la toma de muestra y también cómo es que se va limpiando la línea de gases, como dice aquí, las válvulas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un puntito rojo que va fluyendo para poder purgar la columna. Y al mismo tiempo ya está ingresando la muestra, que va a ir ingresando a los loops. Bueno, acá es una representación de cómo ingresa la muestra, pero la muestra va ingresando permanentemente, ¿no? No es que nada más ingrese aquí y ya no siga fluyendo, no. Está fluyendo la muestra por todo el circuito. Y mientras tanto, también vemos que se está purgando la línea con distintos carrier. Tenemos helio, tenemos nitrógeno. Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3 carrier. Bueno, ya terminó de llenarse los loops, que es donde se va almacenando. Bueno, de aquí es donde se va a inyectar la muestra. Entonces, ya tenemos la muestra lista para inyectar. Luego de eso, vamos a hacer la inyección de muestra. Entonces, la muestra está en los loops. Vamos a seguir el proceso. Primero, para la inyección, lo que va a pasar es que las válvulas van a rotar. Ven aquí, las válvulas, en las 3 válvulas, están rotando. Y también va a pasar de que el flujo de las columnas se va a girar, se va a invertir. Entonces, esto va a permitir que la muestra ingrese a la columna. Entonces,
Entramos. Está entrando la muestra a la columna. Y el gas va a seguir fluyendo, ¿no? Bueno, eso es todo. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Espero que no haberme hecho entender. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Y bueno, aquí están mis datos y los de Olga. Si tienen alguna consulta, nos pueden escribir a los correos. Ok, Jan, gracias por la presentación. También gracias a Olga. Sí tenemos en realidad varias preguntas para responder. Hay una primera pregunta de Dash. Dice, ¿los equipos trabajan con electroválvulas de 12 o 24 voltios de Parker o usan modelos propios de Perkin? Bueno, dependiendo de la ubicación de la válvula, sí, hay Parker, pero también hay de otras marcas o también diseño propio de Perkin-Elmer. Y el voltaje también puede ser de 24 o 12 voltios, dependiendo, como le dije, de la ubicación de la electroválvula. Ok, gracias. Otra consulta de Marilyn. ¿Hay una posición para colocar la septa o puede colocarse por cualquier cara? Esta también está relacionada con la consulta de Eli, que dice cuáles son las mejores septas o cuáles recomiendan y si es indiferente el lado por donde se coloca. Bueno, las septas, sí, son indiferentes del lado que se coloque. ¿Ya? Las que mostré, es indistinto el lado. Hay algunas septas, dependiendo también del proveedor, hay unas septas que sí tienen una cara que es de teflón y una cara que es de un plástico, y unas septas amarillas, entonces ahí sí tiene que tener un sentido. ¿Ya? Pero normalmente usamos las septas Thermogreen, las que mostré en la imagen, y esas sí, no tienen un sentido. ¿Y cuál era la otra pregunta? Disculpa, Marcí. La otra pregunta era de Eli. Permíteme que regrese. Sí, una era acerca de la posición de las septas, ¿no? Y la otra es cuáles eran las mejores septas o cuáles recomiendan. Es que, bueno, esto de las septas va a depender bastante de la aplicación. ¿Cuál es la temperatura de trabajo de tu método? Ok. Muy bien. Marilyn pregunta, ¿cuál es el grado de pureza de los gases a usar? Ah, sí, disculpen, eso se me pasó. Nosotros recomendamos que el grado de pureza sea UHP 5.0. Para el gas, para el gas carrier, en este caso para el helio, para el nitrógeno, para el argón, si lo vamos a usar. El aire, tiene otra configuración, de repente un 99.99, un 4.7 si mal no recuerdo, y el hidrógeno también se recomienda que sea 5.0, ¿no? Pues la verdad que va a depender también de tu proveedor, porque de repente le puedes pedir un gas aire grado cromatográfico o grado instrumental, pero sí tiene que ser el gas de mejor calidad que puedas tener. Ok, una consulta de Diego. ¿Cuántas inyecciones se recomienda cambiar la septa y jeringa? O sea, después de cuántas inyecciones se recomienda cambiar la septa y jeringa. La jeringa va a depender bastante de la muestra que tú estés trabajando, porque dependiendo de la calidad de la muestra o de la matriz puede hacer que el émbolo se desgaste más rápido. Y tú te vas a dar cuenta cómo si es que empiezas a perder reproducibilidad. Y con respecto a la septa, sí, la verdad es que no estoy muy seguro, pero me parece que son 500 inyecciones. Cada 500 inyecciones se deben cambiar. Se me ha ido el número en este momento. Ok, de pronto por correo se le puede reconfirmar el dato. Esta consulta podría ser para Olga. Olguita, si tienes tu micrófono abierto, una consulta de José respecto al uso de los ferrules. ¿En qué caso se recomendaría usar el de Vespel grafito o el de grafito o el de Vespel o es indiferente?
¿no? Porque me parece que ahí como que... Ya. Los ferrules de grafito soportan mayor temperatura, soportan una temperatura hasta 450 grados centígrados. Son fácilmente moldeables al instalar tu columna. Lo puedes usar con un detector FIT, pero para masas no es recomendable, ¿no? Ahí sí ya tendría que usar los ferrules de grafito Vespel. Ese es el indicado para un detector de masas. Sella perfectamente, bueno, columnas, ¿no? De capilares. Bueno, es robusto también, pero la limitación la tiene respecto a la temperatura. Como había indicado, el de grafito soporta hasta 450 grados centígrados y el de grafito Vespel es menor, soporta como un límite máximo de 400 grados. Ajá. Ya, indica también que está teniendo problemas de coleo justo con el ferrul grafito Vespel. Bueno, la indicación con el grafito Vespel es que tiene que reapretar, ¿no? Ajustar bien, ¿no? Probablemente pueda tener por ahí alguna ligera fuga, pero tiene que ajustar, ¿no? Ok, gracias. Soledad consulta, ¿cuál es la mejor herramienta para cortar columnas y sirve para todos los diámetros? Sí, hay un cortador de cerámica, que es con el que se debe cortar las columnas. Y sirve para los diámetros de columnas, sí. Estamos hablando de columnas capilares, por cierto. Sí, claro. Ajá. Ok. Eli consulta, ¿se pueden usar mangueras para conectar los gases al GC? No, no, por eso se mencionó que son tuberías de cobre, ¿no? Son tuberías de cobre que ya están acondicionadas. En todo caso, podrían usar tuberías de acero, de repente, pero no tuberías plásticas. ¿Por qué? Porque recuerden que el equipo analiza compuestos orgánicos. Entonces, con el mismo flujo de gas, estos compuestos pueden ingresar al cromatógrafo y puedes empezar a ver picos, fantasmas. Ok, gracias. Una consulta de José. ¿Qué tipo de liner recomiendan para inyección con Headspace? Sí, esta pregunta creo que Olga la puede responder. Sí, yo creo que Olguita, pues. Sí. Para trabajar con Headspace, bueno, podrías usar un liner de splitless, ¿no? Es que vas a hacer una división o una factura de todas maneras del ingreso de la muestra, ¿no? Puedes usar ese tipo de liner. Claro, dependiendo del inyector que tengas, pero la finalidad es que ese liner sea de un menor diámetro. Gracias. Aquí hay una consulta más acerca de los flujos. ¿Cómo puedo calcular el flujo y velocidad lineal del gas de arrastre? Bueno, esto también, el mismo software del cromatógrafo tiene una aplicación donde entramos en la parte de utilities, ahí yo puedo calcular cuál es el flujo y la velocidad lineal teniendo en cuenta las dimensiones de la columna. ¿Ya? Es importante eso también. En el caso se me olvidó, disculpen de explicarlo, pero para el caso del control electrónico es bastante importante que las dimensiones de la columna estén ingresadas al software, ¿ya? Para que el mismo software pueda hacer un cálculo del flujo y velocidad lineal que yo programe. Y como les comenté, si ustedes quieren hacer el cálculo, el mismo equipo en su software de TouchScript pueden encontrarlo en el menú, en Utilities. Gracias, Jan. Una consulta para Olga. ¿Es válido invertir la columna? ¿Qué pasaría si lo hago? Nos pregunta Marilyn. Yo no recomendaría invertirla, ¿no? Porque la parte
final que está hacia el detector o está en contacto con el detector, también puede haber sufrido cierta avería. Bueno, en el caso que sea un FIT, ¿no? A veces se presenta ligeras zonas oscuras. Y en la parte del inyector también, como es la cabeza, la entrada, ahí puede ser que se deposite cierta parte de materia no volátil. Normalmente para que tú, si es que estás teniendo problemas con esta columna y tú piensas invertirla, bueno, no te recomiendo invertirla, pero sí puedes hacer cortes, ¿no? Cortes en la parte que va hacia el inyector, ahí puedes hacer un corte de aproximadamente 10 centímetros para eliminar esa parte de la columna que puede haber estado dañada con estos contaminantes y nuevamente instalarla, ¿no? Ya con esta parte que ya sería parte de la columna nueva. Pero sí considerar que con esto tus tiempos de retención van a cambiar. Ok, gracias. Una consulta de José. ¿Por qué en un cromatógrafo con detector FIT o SD salen picos negativos? ¿Es normal o qué problema puede estar pasando? Sí, puede ser un problema, bueno, del amplificador, puede ser también un problema de la calidad del gas de combustión. Son, bueno, esas dos cosas principalmente. Ok. Richard consulta, ¿qué hacer si el equipo ha dejado de funcionar por un tiempo prolongado y si ingresó polvo por los detectores y el automuestreador? A ver. Bueno, en el caso de detectores, de repente lo que podríamos hacer es lo que comenté para el SD, hacer una limpieza, o sea, retirar la columna, tapar la entrada del detector y del inyector y calentarlo, ¿no? Con gas, para hacer que de alguna manera se limpie, se descontamine, ¿no? Y para el autosampler, bueno, el autosampler, como ustedes vieron en la imagen, está cerrado. Entonces, el polvo, bueno, no debe ingresar mucho, no debería haber problema, pero ustedes desean, lo que pueden hacer es, hay sensores ópticos, podrían pasarle con una brocha pequeña, nada más sacar el polvo que esté ahí. No debería haber problema si el equipo está apagado durante mucho tiempo. Solamente si tienen que verificar que el nivel de gas de los tanques, o sea, no, si hay de repente una fuga, verificar que esté bien, ¿no? Antes de prender el equipo. Muy bien. Marcos consulta, ¿cómo se acondiciona una capilar nueva y cuántos metros como máximo puedo cortar una columna? De pronto, Olguita o... Sí, Olga, por favor. Bueno, si la columna es nueva, no tienes que cortar tanto, ¿no? Porque la columna está en perfecto estado. Solo tendrías que cortar los terminales porque ha venido, puede haber venido sellado o en la columna o con algunos conectores ahí, con tapitas, que puede haber ingresado algo en las partes iniciales de la columna. Entonces, aquí sí igual tienes que hacer unos cortes en ambos lados, pero no de metros, ¿no? Puedes, si es nueva, como te digo, es de aproximadamente 5 centímetros, 7 centímetros a cada lado y proceder a instalar la columna. La instalación de la columna es un procedimiento y hay que seguir ciertos pasos, ¿no? De acondicionamiento de la columna, ¿no? Conectar primero la parte del inyector, dejar suelto a la parte del detector, y así en frío, sin subir la temperatura, puedes introducirla a un solvente, a metanol, y verificar que haya un flujo de gas, ¿no? Porque eso es importante. Tenemos que verificar que el gas esté presente para que no haya problemas con la columna o puedas posteriormente que se te dañe, y dejarla un tiempo, ¿no? Probablemente más o menos una hora,
a una temperatura, pero sin conectar al detector, dejarla así. Y luego ya conectarla al detector y haciendo un programa ya de temperaturas, desde la temperatura más baja hasta, de acuerdo al programa o método que tú vayas a usar, a esa temperatura máxima, darle unos 50 grados centígrados más para su acondicionamiento, utilizando una gradiente de temperatura pequeña. Y considerar también para esto la temperatura máxima de la columna. Como ya lo he dicho en anteriores oportunidades, este dato es muy importante, o sea, ver en la caja donde viene la columna cuál es su temperatura máxima para tenerlo como tope y no dañarla. Ok, gracias. Tenemos la última pregunta de Erika. Consulta en el tema de condiciones ambientales. También es importante evaluar el tema de la polución. ¿Y cómo evalúan ustedes al instalar el equipo y si está escrito en el manual? El tema de la polución sí lo recomiendan. ¿Ya? Incluso hay por ahí algunas normas, pero eso es lo que nosotros pedimos al cliente y el cliente es el que nos tiene que asegurar de que el ambiente esté libre de polvo, de partículas de polvo, ¿no? De la polución que comenta Erika. O sea, la verdad es que nosotros no tenemos un equipo para medir eso, pero sí se solicita, ¿no? Que el cliente nos asegure de que su ambiente cumple con eso para poder instalar. En caso de que nosotros lleguemos a la instalación y notemos que el ambiente, no sé, tiene bastantes restos de polvo, se genere polvo, lo que va a pasar es que no se instala el equipo hasta que ustedes cumplan con eso. Pero sí es una buena pregunta como para poder buscar cómo poder certificar, ¿no? Que el ambiente cumple con el tema de la polución. Una tarea que nos deja Erika. Muy bien. Gracias, Jan y Olga, por la presentación.